Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy vamos a tener quien nos acompañe, es Aldo Abraham, director de ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, economista, y la verdad que cada vez que tenemos alguna duda lo llamamos a él como para que nos interprete un poco la actualidad de la economía en la República Argentina. Hola Aldo, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias, así que bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, veamos un poco los temas que tenemos hoy con alguna alternativa, ¿no? Ya que tuvimos este mes las liquidaciones del BOPREAL y la emisión de deuda del Tesoro, se logró, la verdad, una contracción monetaria de más del 30% aproximadamente, ¿no? Eh, ¿Esto vamos bien? La pregunta que te tendría que hacer, ¿cómo estamos? Mira, habría que aclararle a la gente para que tenga claro que lo que se ha contraído la base monetaria en términos de su poder adquisitivo, ¿no? Porque desde que asumió Javier Milei casi no ha subido la cantidad de pesos que tenemos los argentinos, pero hubo inflación, ¿no? Entonces, esa base monetaria en realidad se ha contraído en términos del poder adquisitivo del conjunto de los bienes y servicios, y es un poco lo que está explicando hoy la baja de los dólares paralelos. ¿Por qué? Porque hace 3 meses, con vos, o 4 meses, cuando estábamos charlando de por ahí procesos hiperinflacionarios, y parte de ese proceso hiperinflacionario que teníamos en aquella época, el cual hoy no me pregunta más nadie, era justamente la enorme emisión de moneda que estaba sucediendo para financiar los excesos de gastos del Banco Central, del gobierno, y eso claramente estaba haciendo que el valor de nuestra moneda se destruyera, ¿no? Seguro. La realidad es que desde que asumió este gobierno casi no varió la base monetaria y justamente dejó de destruirse el valor de nuestra moneda, y lo que estamos viendo entonces de inflación es simplemente el acomodamiento de los precios a todo lo que perdió poder adquisitivo el peso en la gestión anterior, porque lleva tiempo, ¿sí?, que se refleje en todos los bienes y servicios esa depreciación de la moneda. Primero lo hace, cierto, rápidamente, inmediatamente en los mercados cambiarios libres, pero después lleva más de 4 meses, ¿no? Los primeros 4 meses, de todas formas, abarca a la mayor parte de los bienes y servicios, pero lo va haciendo primero muy fuerte, ¿no? Un grupo más amplio, por eso es que vimos en diciembre que se tocaba pico con la inflación, con un 25%, porque ahí abarcó una proporción importante de los bienes y servicios. Luego siguieron en enero otro conjunto, y es en forma decreciente que estamos viendo evolucionar la inflación, justamente por eso, porque hemos dejado de gestar depreciación del peso y estamos viendo solamente reflejarse todo lo que se destruyó antes en los bienes y los servicios. Muchos de ellos son los bienes y servicios que están con precios regulados, o las tarifas las que faltan reflejar esta depreciación de nuestra moneda, pero fíjate que ya enero nos dio una desaceleración. Nuestras estimaciones dan 16,8% en nuestros O sea, relevamientos, de 17. la tendencia, por lo menos a la baja de la inflación, de la que estamos cursando en este momento, es producto un poco también de la reducción de consumo, de las distintas variables que nos está marcando esta tendencia, ¿no? Y que es, dentro de todo, positiva para todos. La verdad no responde a la reducción del consumo, sino que no estamos Bueno, depreciando el peso nuevamente, ¿no? Lo que sí es cierto, por otro lado, y eso lo podemos analizar porque es un tema muy importante, es el proceso recesivo que también heredamos de la anterior gestión, ¿no? sí. Pero acá fundamentalmente lo que nos está pasando es que vamos a ver una inflación desacelerándose, porque lo que estamos viendo es terminar de reflejarse en todos los bienes y servicios la destrucción del valor de nuestra moneda que se hizo durante la anterior gestión. De hecho, nuestra expectativa, por ejemplo,
es que en el mes de marzo, que históricamente siempre o casi siempre tiene una inflación más alta que febrero, ¿sí?, va a ser más baja este año la inflación que febrero, justamente por esta fuerte desaceleración de la inflación que vamos a ver hacia adelante, en la medida que, por supuesto, y ahí eso ya tendríamos que hablar de proyecciones, el gobierno logre mantener esto de no pedirle al Banco Central financiamiento monetario, o sea, con emisión, lo viene haciendo hasta ahora ajustando sus cuentas, ¿no? Pero si lo logra, la realidad es que la inflación va a ser descendente y fuertemente descendente en los próximos meses. O sea que puede ser extendido por una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Ese descenso de la inflación. Sí, ¿no? Y de hecho yo creo que por este camino que vamos, creo que hasta vamos a ver, en el segundo trimestre seguro que ya vamos a estar viendo índices de inflación de un dígito mensual, ¿sí?, lo cual en otros países por ahí tienen en 3 años, países de acá a la vuelta, ¿no? Sí, claro. O 4. Claro. Bueno, pero nosotros lo vamos a festejar y probablemente hasta lo veamos en abril, ya a un 9, por ejemplo, algo que empiece con un 9, en abril podríamos llegar a verlo si continúa esto. Justamente, ¿cuál es el punto? ¿Por qué estás viendo bajar los dólares paralelos? Porque un mecanismo defensivo que tiene la gente para cuando le están cobrando impuesto inflacionario, o sea, le están quitando poder adquisitivo para financiar al gobierno, lo cual hace que sí, el gobierno gaste más, pero vos vas a gastar mucho menos porque tenés menos poder adquisitivo en los pesos que tenés y en los pesos que cobras. El mecanismo defensivo de la gente es sacarse los pesos lo más rápido posible, ¿no? Ir y comprar dólares si puede, y si no, si no le alcanza para ahorrar, ir corriendo al supermercado y comprar todo lo que sea durable y quedarse con el mínimo de pesos necesarios en el bolsillo, así le puede sacar lo menos posible para financiar al gobierno. ¿Cuál es el problema que tiene después a la larga para la gente cuando viene un momento en el cual la moneda deja de perder poder adquisitivo? Esto que te contaba, que la gente acomodó, por ejemplo, su tenencia de pesos a lo que eso valía en diciembre, y después tuvo un enero con algo más del 20% de inflación. Y después tuvo un febrero con 17% de inflación. Ya esos pesos que tener en el bolsillo ya no son lo mismo que antes. Y entonces, claramente, necesitan, en el caso de aquellos que compraron dólares y quieren tener más pesos, porque ahora no le alcanza para comprar las cosas que necesita, bueno, tiene que salir a vender los dólares, y eso está hoy siendo uno de los motivos por los cuales vemos un reacomodamiento del valor de los dólares paralelos luego de la suba de las últimas semanas, ¿no? Claro. Sí, bueno, en esa alternativa es, se cae, en definitiva, se cae el dólar o se aprecia el peso, por un lado, ¿no? O sea, como una alternativa de lo que puede estar pasando. ¿Y ese valor del tipo de cambio llegó al piso o puede llegar a seguir traccionando en forma descendente? Mira, hay una cierta apreciación del valor del peso, porque hay que recordar que el peso, a pesar de que justamente no se estaba produciendo más moneda local, tuvo un proceso de depreciación a partir de más o menos mediados de enero en adelante, sí, cuando aparecieron las dudas, que lo vimos reflejado incluso en dólares de 1.200 pesos para arriba, ¿no? En dólares paralelos, los vimos reflejados en esos valores. Tuvo un proceso de depreciación en la moneda que se reflejó en esos valores del tipo de cambio paralelo, que se debió fundamentalmente a la enorme incertidumbre que generó todo este embate y esta discusión política al respecto de si efectivamente se iban a aprobar las normas necesarias, leyes, o si se iba a avalar el DNU del gobierno necesarios para cambiar de rumbo. La gente votó un cambio de rumbo, asume el gobierno que va a cambiar el rumbo, hasta ahí venimos fenómenos, tenemos confianza, pero de golpe vemos que el resto de la dirigencia política no apoya el cambio de rumbo, y entonces, si no hay ese apoyo, si no cambia la legislación que mantiene este rumbo, y seguimos con este rumbo ya sabemos a dónde nos llevaba antes, y ahora también sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no?
Entonces seguro. la gente con miedo salió a contraer su consumo, sigue contrayendo su consumo y comprando dólares. Ahora, claramente, creo yo que lo que está pasando es que hay un poco más de confianza, en que por ahí el rumbo se está consolidando, hay una necesidad de tener más pesos, y eso es lo que está haciendo bajar está apreciando el peso, ¿no? Claro. Volviendo a llevar el valor del peso a lo que era a principios de enero, simplemente evitando que se sume más inflación a futuro por esa depreciación por caída de la demanda. O sea, Claro. yo creo que es probable que veamos una unificación del tipo de cambio, incluso en por ahí un valor de 1.000 pesos en no mucho tiempo. Claro, y el propio Banco Central paralizó un poco o desaceleró la adquisición de moneda extranjera. Sí, probablemente eso veamos que se profundiza porque además cada vez están dándole más acceso a los importadores al mercado cambiario, ¿no? Claro, Entonces, cada vez hay más demanda de dólares del otro lado y bueno, la verdad es que esa demanda de dólares va a hacer que a la larga la proporción que le toque comprar al Banco Central va a ser menor. Y además también está esto de que con qué compro los dólares, tal ¿no? cual. Porque los tendría que comprar emitiendo y acabamos de decir que si emito más, por ahí empiezo A a generar depreciar la moneda, inflación. Claro, ahí, inflación futura, ¿no? tal Entonces cual. hay una voluntad acá de que eso no suceda, lo cual ha llevado a cierto aumento de la deuda remunerada, entre paréntesis, porque parte de las compras de dólares que hemos visto se han hecho con, eh, con un gobierno que ha estado cancelando deuda, tomaba deuda en el mercado y le cancelaba deuda que tenía con el Banco Central, y Tal el cual. Banco Central podía comprar dólares, y también hubo una parte que se hizo a costa de mayor endeudamiento, de aumento de la deuda remunerada, ¿no? Seguro. ¿Y cómo queda la posibilidad de dolarizar? O no está tan cerca ya en este momento, me parece. No, lo que parece estar cerca en el segundo trimestre, seguro, es la posibilidad de unificar el tipo de cambio, ¿no? Bueno, Lo cual no necesariamente quiere decir, como pasó con la salida del cepo o la unificación cambiaria después de que el gobierno de Cambiemos heredó el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, haber desarmado todas las regulaciones del cepo. La realidad es que eso por ahí lleva unos meses más, porque es infernal la cantidad de regulaciones tal que cual. se dejó el anterior gobierno para sostener el actual cepo, pero sí salieron una unificación cambiaria en la cual todos vamos a estar operando en el mismo mercado, y un señor que quiere ir a comprar dólares pueda ir a una casa de cambio y comprar dólares sin tener que irse a buscar un arbolito o a una cueva, ¿no? Eso seguramente es lo que vamos a estar viendo en el segundo trimestre. Para una dolarización se necesita un banco central que tenga un mínimo de solvencia. Este gobierno heredó un banco central que no solo no tenía un dólar propio, sino que estaba usando más de 11.000 millones de dólares Claro, ajenos. Hoy que se ha recuperado parte de por lo menos se ha disminuido, pongámoslo como corresponde, se ha disminuido la quiebra que tenía el Banco Central. Estamos usando más o menos más de 5.000 millones de dólares todavía que son ajenos, ¿no? Tenemos que tener dólares propios dentro del Banco Central como para poder dolarizar. Y eso yo creo que va a tardar un poco más, creo que con un poco de suerte será en 2025, seguro en 2026, que el Banco Central va a estar en condiciones de poder dolarizar. bien. Y, en definitiva, ¿cómo podés evaluar o cómo evaluás las medidas del gobierno y el impacto que tiene sobre la economía? ¿Vos creés que esto están un poco como desarmando la problemática que tiene en este momento en forma positiva como para poder salir un poco más airoso de acá en lo que resta del año? Sí, acá hay que tener en cuenta que una economía de un país no es una moto de carrera que vos venís, pegás la curva en un segundo, estás
yendo para el otro lado, ¿sí? Sí. Esto es como un transatlántico. Empezás a pegar, Como dicen los a chicos, te la cambiar. pones. Claro, si no te la pones, sí. Si no te Empezás la a pones. dar. Es algo que va despacio y lamentablemente lleva tiempo resolver los problemas enormes que dejó el anterior gobierno. Bueno, ya, por ejemplo, hemos dejado de tener uno de los factores que nos viene empobreciendo a todos los argentinos fenomenalmente, que es la depreciación de nuestra moneda para financiar al gobierno. Bueno, por lo menos ya hacia adelante ya sabemos que va a ir disminuyendo. Lamentablemente vamos a pagar el costo en empobrecimiento de todo lo que destruyó nuestra moneda el anterior gobierno, pero eso no tiene solución. Lo que sí tiene solución es dejar de empobrecer a la gente generando nueva inflación hacia adelante, ¿no? Bueno, eso ya está resuelto. ¿Qué otra cosa nos ha dejado el anterior gobierno? Sí, como la gente veía que hubo una catástrofe, una más de las tantas en la historia de decadencia de la Argentina, lo que estuvo haciendo es dejar de consumir, dejar de invertir para juntar lo más que pueda en dólares, por supuesto que lo que no pierde valor, ¿no? Y meterlo al fondo de placar en una caja de seguridad o mandarlo al exterior, con lo cual claramente lo que estuvimos haciendo es bajar el consumo y la inversión fenomenalmente. Lo mismo hicieron las empresas. Por lo tanto, no nos debería extrañar que los productores hayan bajado la producción. ¿A quién le iban a vender si nosotros estábamos bajando nuestra demanda, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta una dirigencia política, que el conjunto, la gran mayoría de la dirigencia política empiece a trabajar con el mandato que le dio la gente, que es cambiar de rumbo. Si nosotros, ¿no? Y las empresas empezamos a ver que nuestros legisladores aprueban las leyes, sancionan las leyes, para que este cambio de rumbo, ¿sí?, de la economía argentina se dé, pues, si no vamos a ir a una crisis, no vamos a seguir con la decadencia permanente de la Argentina, vamos a ser un país normal, bueno, yo gasto un poquito más. Digo, vieja, antes salíamos una vez por mes o dos a comer afuera, bueno, salgamos una, ¿no? La verdad que parece que no viene una crisis. Uy, no cambiamos el auto porque venía una crisis. Bueno, si no viene la crisis, cambio el auto o cambio el televisor. Entonces, esa gente que tiene capacidad, porque la que no tiene capacidad de gasto, esa no puede aportar a una recuperación de la economía, el pobre, el desempleado. Pero los que tenemos alguna capacidad de gastar y no la estamos usando por miedo y ahorramos, ¿sí?, con dólares y claramente lo sacamos del sistema, pues eso sí podemos generar una recuperación y las empresas también pueden generar una recuperación. Pero para eso necesitamos señales claras de cambio de rumbo por parte de nuestra dirigencia política, la sanción de las leyes que se necesitan para ese cambio de rumbo. Y a partir de ahí vamos a gastar un poquito más. Y como yo gasto un poquito más y otra empresa, otro también, y una empresa invierte un poquito más porque ve mejor el futuro, hay gente que empieza a estar un poquito mejor y dice, oh, gasto un poquito más, y eso es como una bola de nieve que tirás desde arriba de una montaña, ¿no? En la medida que va cayendo, va sumando cada vez más gente, más empresas, y al rato tenés una recuperación completa de la economía e incluso si seguís dando señales de cambio y generando cada vez más credibilidad en esta Argentina que parece que va a ser normal de una buena vez, un proceso de crecimiento sostenido. Sí, Aldo, yo creo que ahí está la condición de lo que estamos observando, o por lo menos la perspectiva que uno tiene, es que estamos por lo menos arengando un círculo virtuoso como para estar en un estado mejor. Por otro lado, esa visión que vos ves del apoyo político que tendría que estar interno en el país, la característica de ese apoyo al gobierno para tirar todo para el mismo lado. Esto lo vemos en cuanto miramos un poco para afuera. Tal vez nos estén viendo un poco mejor como perspectiva de país, o por lo menos más ordenado, en cuanto a lo que uno está buscando como alternativa de parecernos más a todo el resto del mundo y no seguir en un aislamiento, llamémoslo así, de lo que puede llegar a estar pensando económicamente el resto del país. ¿Vos creés que esta alternativa, con lo que pasó en el Fondo Monetario, que en el grupo del G20, en Brasil, con la participación del Fondo Monetario, con la alternativa de ver la característica que es apoyar a un nuevo esquema económico
Y eso creo que es la parte positiva que uno puede estar empezando a ver como una alternativa para bien, ¿no? Sí, yo creo que no solamente desde afuera estamos cada vez más alentados a ser optimistas, ¿sí? Con ciertas restricciones, pero a ser optimistas porque lo que uno está viendo es un gobierno que dijo, yo no me financio más con el Banco Central, no le pido un peso más, y ¿qué hizo? Ajustó su gasto a sus ingresos, y entonces no tuvo que pedirle más plata al Banco Central, cosa que yo creo que no vemos desde hace décadas, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, la convertibilidad. Entonces, eso tiende a generar, acá hay una convicción fuerte de avanzar hacia ese lado y está generando toda esta confianza que vos decís. Pero por el otro lado, vuelvo a insistir, acá el otro tema es que si esto dependiera solamente de la convicción del gobierno, todo bien, porque ya la está demostrando. Ahora, acá hoy depende también de la convicción del resto o de una mayoría de la dirigencia política en apoyar con legislación contundente el cambio de rumbo. Si no, el cambio de rumbo no se va a dar. No hay más. Yo, Aldo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho. Como siempre, para mí es el trabajo más sencillo cuando estoy con vos, porque aparte aprendo y esto me ayuda a reconocer un poco la alternativa de qué estamos o en qué situación nos encontramos con la economía dentro del país. Desde ya te agradezco muchísimo y seguramente, como siempre, te voy a estar molestando para que estés con nosotros acá en la City por Dentro. Cuando gusten, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por todo, Aldo. Un abrazo grande. A todos ustedes los esperamos en el transcurso de la semana próxima, acá en Mercado por Expertos, en la City por Dentro. Chao, gracias.